cada vez el estereotipo del ser humano, más aún del peruano, siempre ha sido mellar el tema de la connotación sexual, ¿no? Por ejemplo, y el contenido sexista. Por ejemplo, nosotros desde muy niños siempre nos han enseñado de que los niños no lloran. Es un contenido sexista. Las mujeres deben estar en la casa, cocinar. Y eso aparentemente se ha ido normalizando, o consideramos que está dentro de lo normal, pero no es tanto lo normal, porque genera estereotipos y prejuicios. ¿Bien? El siguiente, por favor. Muy bien, acá, ¿cuál es la finalidad de la ley? La ley, su finalidad es prevenir y sancionar los casos de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Con el propósito de brindar un ambiente seguro, digno y libre de violencia. La OIT establece bien claro que justamente se debe de generar estos espacios libres de violencia, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuál es el alcance? La ley 29, la 2742, Ley de Prevención y Sanción en casos de hostigamiento sexual, ¿no? El decreto legislativo 1023, ¿correcto? Este es más que todo para el personal de funcionarios públicos de servicio, ¿correcto? ¿No? Los funcionarios y servidores, la ley 357, algunas vamos a tocar el día de algunas cargas especiales y cargas formativas, ¿ya? Bien, siguiente, por favor. Si bien es cierto, acá el Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, ¿no?, establece algunos parámetros muy interesantes con respecto a los casos de hostigamiento laboral. Si bien es cierto, las que son más víctimas terminan siendo las mujeres, con un 24,4%, no significa que no haya hombres, también hay casos de hombres, ¿no? ¿Correcto? Pero siempre más denunciados son los varones, ¿ya? ¿Correcto? Según el observatorio. Siguiente, por favor. Muy bien, acá hay una cosa bien que hay que saber distinguir entre lo que entendemos por hostigamiento sexual laboral y acoso sexual. Son dos parámetros muy diferentes, ¿ya? Y, por ejemplo, y lo vamos a trabajar mejor, porque en los casos de hostigamiento sexual laboral, ustedes tienen que tiene que ver con lenguaje de corte sexista. Por ejemplo, yo trabajo en almacén, en farmacia, por así decirlo, y digo, este trabajo no de apilar cajas solamente lo pueden hacer los. Es un contenido, no estoy discriminando, ¿correcto? Pero también puedo usar un lenguaje de contenido sexual, como por ejemplo decirle, todos los chicos que utilizan el cabello largo son, por así decirlo, homosexuales. También utilizan un contenido sexual. Pues siempre en el hostigamiento sexual, siempre va a haber un contenido de corte sexual y sexista. Muy bien. Sin embargo, ambos, tanto en el caso del hostigamiento sexual como en el acoso laboral, sus procedimientos son diferentes. Porque en el hostigamiento sexual, la penalidad va a ser un despido justificado o una sanción administrativa. En el caso del acoso sexual, no. Pasa a ser un delito mayor. ¿Por qué? Porque puede no solamente haber contenido de corte sexual, sino también puede haber actos contra el pudor. Y al haber actos contra el pudor, justamente el delito es mayor a 3 años, ¿correcto? Mayor a 3 años, mayor a 5 años, dependiendo del daño psíquico, el daño moral o la perturbación psicológica que generas en la víctima, ¿no? ¿Correcto? Acá, cosas básicas que tenemos que saber con respecto a los casos de hostigamiento sexual laboral. Primero, es una conducta de naturaleza sexual o sexista, ¿correcto? Lo otro, que es no deseada por la otra persona que la recibe, ¿correcto? Que puede afectar de manera negativa la situación de la condición laboral de la persona. A ver, esto para explicar de manera más simple, siguiente. Melanie me va a ayudar. ¿Qué pasa si yo a Melanie le digo, Melanie, qué bonito tu cabello? ¿Puede ser un hostigamiento sexual? Podría ser si yo mañana, al día siguiente, le sigo diciendo, Melanie, qué hermoso tu cabello. Y le sigo persistiendo. Y ella siente que lo que yo le digo no va de la mano, ya podría ser. ¿Por qué? Porque hay una persistencia. Pero, y haciendo viera la persistencia, es que no es deseado por otra persona. O sea, el hecho de que yo le diga a ella, qué hermoso tu cabello, qué bonita falda, qué bonita es, pero no es deseado por la persona, ya tipifica como un caso de hostigamiento. ¿Qué pasa si yo a Melanie le digo, hola Melanie, ¿qué tal? Que te vaya buen día, por favor, salimos el sábado, y me deja en visto? Bueno, el sábado, el otro sábado lo voy a intentar. Le sigo escribiendo, Melanie, ¿qué te parece? Me sigue dejando en visto. Es una conducta no deseada así, pero basta la persistencia mía, la insistencia mía, para que ella no me responda, para que también tipifique como un caso de hostigamiento. Entonces, ¿cuál es el espíritu de esta norma? El espíritu es justamente que si tu ademán, o tu gesto, o tus sentimientos de la persona no es deseado, es mejor no hacerlo. Muchas veces nos pasa que a veces escribimos algo y no nos corresponde, ¿no? Correcto, entonces ya sabemos una cosa básica, primero, que es una conducta de naturaleza sexual sexista, ¿correcto? Es una conducta no deseada por otra persona y que puede afectar de manera negativa, ¿no?, la situación y las condiciones laborales de otra persona. Claro,
Porque al ver que yo a Melanie le insisto diciendo, ella no quiere venir a trabajar. Ella está pidiendo su cambio, ella ya comienza a darme un calificativo. Entonces, de una u otra manera, nos damos cuenta que los hostigamientos sexual laboral últimamente es muy común, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? En las empresas privadas también se trabaja bastante eso porque la penalidad es muy alta, ¿no? Llega a 40, si en caso no se aplique también de prevención, está charlando hostigamiento, ¿no? Entonces, en el ámbito privado lo trabaja más seguido, le da más duro. En este caso, sí es cierto, nosotros trabajamos a una entidad pública y nos va a supervisar, nosotros siempre va a ser servir, perdón. En el caso del ámbito privado, quien penaliza, quien fiscaliza es SUNAFIL. Y SUNAFIL tiene una función bien básica. Por algo se llama fiscalizar. ¿Y fiscalizar qué significa? Supervisar no. Fiscalizar significa sancionar, multar. ¿Entiendes? SUNAFIL no te va a supervisar, te va a multar. Entonces, por eso en el ámbito privado este tema lo trabajan un poquito, ¿no? Siguiente. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en el caso de los casos de hostigamiento sexual laboral, ha habido casos en los que se ha tratado de investigar, porque si bien es cierto, puede hacer entre los trabajadores de la misma equidad. Los casos más llamativos son justamente aquellos que tienen una relación jerárquica. O sea, es más común ver denuncias de parte jerárquica. ¿Qué significa? Que tu jefe te puede hostigar, ¿no? ¿Correcto? El 72% de casos de acoso sexual laboral señalan que la persona que realizaba hostigamiento posee mayor posición jerárquica en el centro laboral, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? El siguiente, por favor, siguiente. Bueno, supuestamente apareció el tema del trabajo remoto y supuestamente uno pensaría pues, que los casos de hostigamiento sexual iban a bajar, pero resulta que fue a la inversa, han comenzado a aumentar. Si en el año 2019 a 2020 teníamos 126 casos de hostigamiento sexual laboral, para época de pandemia aumentaron casi el doble. O sea, ahora, ¿y por qué? Porque el hostigamiento sexual, si bien es cierto, no solamente cataloga las caricias físicas, el lenguaje verbal, sino también cataloga conceptos como, por ejemplo, los mensajes por WhatsApp, los videos que tú puedes dar, y todos esos contenidos sirven como medios probatorios, ¿no? Son como evidencias que después la Secretaría Técnica los puede transformar como una evidencia. ¿Entiendes? Por eso hay que tener mucho cuidado con respecto al tema de el acoso sexual de forma virtual, ¿no? Las llamadas, las imágenes sexuales. A veces uno, por ejemplo, cuando, no se ve mucho acá, pero en el ámbito privado veo mucho que, por ejemplo, el jefe tiene su WhatsApp con sus trabajadores. Pero cuando hay casos de delitos y ambiente laboral, los mismos trabajadores tienen otro WhatsApp entre ellos. Y ahí tú, cuando revisas, haces la revisión de ese contenido sexual que ambas partes se dicen. Entonces, por eso, un consejo que siempre se los trabajadores es siempre limitarse el contenido de las palabras, porque justamente eso puede ser usado en contra. A veces entre las chicas utilizan palabras fuertes también, palabras como PF, y termina catalogando como una connotación sexual y sexista, y termina siendo como casos de esa laboral. A ver, siguiente, por favor. Muy bien. Acá he tratado de dividirlo por responsabilidades. Si bien es cierto, hay tres instituciones o tres entidades o tres áreas que van a trabajar mucho en el caso de hostigamiento sexual. Una es servir, como le digo, la otra es la Oficina de Recursos Humanos y otra parte es la Secretaría Técnica. Entonces yo traté de dividirlo de una manera sencilla para que lo entiendan. Y servir, por ejemplo, ¿qué es lo que hace servir? Atiende, acompaña a personas que denuncian, ¿correcto? Asiste técnicamente a las oficinas de recursos humanos y supervisa a las oficinas de recursos humanos que hagan sus veces, ¿correcto? O sea, la función de servir acá, ellos nos dicen bien claro, ¿no? Supervisa. Por eso te digo que una cosa es servir y otra cosa es SUNAFIL. Servir te está diciendo yo superviso. ¿Y superviso qué significa? Significa acompañarte, enseñarte, guiar. SUNAFIL no hace eso, sino fiscaliza. O sea, si no lo cumpliste, ya sabes. Pagar la multa, ¿entiendes? Por eso es la gran diferencia. El servir es más dócil, por así decirlo, ¿no? Correcto, muy bien. Supervisa las oficinas de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, el mejor consejo, supongamos que tiene un caso de seguimiento, yo llamo a Servir, ¿qué es lo que nos va a decir? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Cuéntame, explícame. ¿No? Y te va a pedir eso. Pero SUNAFIL, tú llamas a SUNAFIL, ¿qué dice? ¿Dónde es? ¿De qué empresa me llamas? ¿Dónde es el lugar del incidente? ¿Te das cuenta? Bueno, es diferente, ¿no? Entonces ya te das cuenta que SUNAFIL tiene una función de fiscalización y Servir justamente más de supervisión que es enseñar, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos que Servir, nos vamos con ese concepto, atiende, acompaña a personas que son denunciantes. Y acá Servir también cumple un papel muy importante. ¿Qué pasará si en estos casos yo fuera víctima, por ejemplo, de una jefatura o de alguien de la Secretaría Técnica de Recursos Humanos? Aquí se va a dirigir a Servir. Eso es lo que le van a dar ese soporte, ¿no? Bien, el siguiente, por favor.
Siguiente, muy bien. Acá tenemos la Oficina de Recursos Humanos, y la Oficina de Recursos Humanos también cumple algunas responsabilidades básicas, como por ejemplo, ejecutar el diagnóstico anual de las manifestaciones de seguimiento de salud laboral. Cuando habla de ejecutar, ¿no? El diagnóstico anual, no es que la Oficina de Recursos Humanos va a pasar por una encuesta, no necesariamente una encuesta, sino que es recopilar información de cada persona si ha sido víctima de algún caso de estiramiento de salud laboral, como puede ser algún grupo, alguna demanda, algún cotejo. En esos trabajos, por ejemplo, after office afuera del lugar de trabajo, también, o sea, todo lo que pueda hacer, todo lo que se recopilar mediante test, encuestas, cuestionarios, o por ejemplo, uno puede hacer una pequeña encuesta, sale a consulta externa y le entrevista, por ejemplo, a la población de alguien que puede ser enfermería, que sale tarde, y se pone en la puerta y pregunta, ¿tú consideras que ha sido víctima de y comienza a recopilar información? Esa es la labor. Tratar de detectar qué manifestaciones y emite han sido víctimas. ¿Correcto? Otra es atiende las denuncias, ¿correcto? Y brinda orientación a cualquier persona. O sea, por eso que es importante que el personal de recursos humanos conozca muy bien este tema, porque el hecho de atender a cualquier persona significa que hasta la secretaria tiene que saber los manejos de cómo manejar una entrevista, cómo contar la confidencialidad del caso, cómo saber escuchar. Porque recuerda, ¿no? La persona justamente ante un caso de interés laboral, justamente se tiene que acercar a la oficina técnica. Perdón, a recursos humanos, ¿correcto? Muy bien. Disponer de canales de atención, sí, tanto para la evaluación médica como a la orientación médica como el acompañamiento psicológico, ¿sí? ¿Correcto? Brindar las medidas de protección. Cuando nos referimos a las medidas de protección, nos vamos a referir primero, por ejemplo, a ver lo que la presunta víctima, ¿no?, dispone, ¿no? De repente, en este caso, una clave importante es que las dos personas, tanto el agresor como la víctima, no estén juntos, claro, que se mantenga la distancia respectiva. Otra clave es brindar la medida de protección justamente mediante el soporte médico, psicológico, ¿correcto? Y respetar todo el procedimiento adecuado que tiene que seguir, ¿no? En todo momento siempre orientarle y acompañarlo, ¿no? Informar semestralmente a saber, sí, porque si hubiera casos de hostigamiento laboral hay que informar semestralmente a saber, ¿no? Y realizar el registro de sanciones, ¿no? El registro de sanciones se realiza pues una vez que ya la Secretaría Técnica haya dictaminado, ¿no? ¿Sí? Esas son las funciones de la Oficina de Recursos Humanos, pero acá hay una parte importante, atender las denuncias, ¿no? Y brindar una atención a cualquier persona. O sea, hay personas que de repente pueden tener dudas de si son víctimas de hostigamiento, ¿no? Y la Oficina de Recursos Humanos está encargada de atenderlas a cada uno, para ver si tipifican como caso de hostigamiento. Siguiente, por favor. ¿Sí? Acá viene el reto de la Secretaría Técnica. ¿Por qué? Porque la Secretaría Técnica, si es cierto, Recursos Humanos va a remitir un documento para que la Secretaría Técnica sean los que investiguen el tema. Hay una parte que tenemos que saber que la Secretaría Técnica cumple un rol muy importante. ¿Por qué? Porque va a investigar, ¿no? Va a dar un informe preliminar de precalificación y también va a informar al Registro Nacional de Sanciones no de Seguridad Civil. No solamente va a quedar solamente así, también va a informar, ¿no?, al registro. O sea, supongamos que yo cometí un delito de hostigamiento sexual, la Secretaría Técnica también va a informar, ¿no?, como al registro nacional de sanciones a las autoridades civiles. Muy bien, pero ¿cuál es la clave de la Secretaría Técnica? Porque es un papel muy importante, porque la Secretaría Técnica tiene un reto probatorio. Entonces, cuando nos referimos al reto probatorio, significa que ellos van a tener que respetar diversos parámetros, como por ejemplo el manejo de entrevistas. Van a ver si ellos piden algún apoyo psicológico para examinar, ¿no?, si justamente está ahí, cumple con el parámetro de ser víctima, ¿no? O sea, justamente ese es el reto probatorio de la Secretaría Técnica, ¿no? O sea, y también una clave del personal de Secretaría Técnica es hasta qué punto manejan el tema de los casos de violencia sexual, por así decirlo, porque toda esa victimización, lógico, todo ese andamiaje hay que saberlo manejar. Hay que recordar que la persona puede seguir su proceso mediante la Oficina de Recursos Humanos, ¿no?, que va a llevar, pero también la persona puede darse el caso de que no decide seguirlo por recursos humanos y decide irse de frente a la IRIC. Lo puede hacer, lo puede hacer. En este caso, ¿ella puede hacerlo? Sí, sí, puede hacerlo. No, si ella considera que fue víctima de hostigamiento laboral y fue víctima de actos contra el poder, ¿puede irse de frente a la IRIC? Nadie le va a decir que no lo haga, pero sí podría hacerlo. O de repente ya decide irse al Ministerio Público, están los peritos de peritos, y también puede hacerlo. O sea, es un tema, por eso que este tema, cuando yo comencé, siempre dije la primera palabra, prevención, porque la prevención está la clave. En la prevención no vamos a, por así decirlo, delimitar muchos problemas que nos pueden pasar. Y prevenir es como le dije, hacer campañas de sensibilización,
insistir en el concepto de si las personas son víctimas, no que nos acerquen, ¿correcto? Bien. A ver, entonces la psicología técnica tiene una clave importante que es el reto probatorio. Bien, a ver, siguiente, por favor, siguiente. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen acá. Lo que es hostigamiento sexual es una forma de violencia expresada en una conducta, ¿no?, de connotación sexual o sexista, lo que vimos, ¿no? ¿Correcto? Clave importante es que no debe ser deseada por otra persona, ¿no? ¿Correcto? O crea, ¿no?, un ambiente hostil, ¿correcto? Y afecta a la víctima. Justamente acá, cuando hablamos de la afectación a la víctima, tenemos que tener un concepto clave que es la afectación psicológica, ¿no? Y cuando referimos a la afectación psicológica, nos podemos referir al daño psicológico, ¿no?, que la persona recibe, producto de estos casos de hostigamiento. Entonces, como repito, la persona va a seguir el camino regular por recursos humanos, pero si ha sido afectada o violentada, ella puede también, solita, se puede ir al Ministerio Público. Y cuando el Ministerio Público, ¿qué es lo que te van a evaluar? ¿No? ¿Qué es los psicólogos que van a pedir en el Ministerio Público? Te van a pedir, por ejemplo, ¿no?, determinar si justamente hay una reacción ansiosa, ¿no?, por el producto de los hostigamientos, si hay un daño, si hay un daño psicológico, si hay un daño moral. Pero si entonces la persona decide irse a la Yerinqui porque puede hacer España, en el próximo piso 12 que está ahí en el laboratorio de la ILACRI, y expone su caso, ¿qué es lo que van a pedir? Van a pedir tu evaluación, ¿no?, del agresor, perfil psicosexual del agresor, ¿no?, conducta psicosexual del agresor, y es un tema mucho más fuerte. Entonces, justamente en esta parte, nosotros, con este procedimiento, lo que estamos buscando es justamente mayor, ¿ya? Siguiente, siguiente. Muy bien, ¿cómo se configura el caso de hostigamiento? Reiteración de la conducta, rechazo de la conducta. La reiteración no requiere acreditar que la conducta de quien hostiga sea reiterada, ¿no? Como repito, yo le puedo estar escribiendo a Melanie, escribiendo en su WhatsApp, pero basta que de repente me dejen visto, eso también tipifica como un caso de hostigamiento, ¿no? Rechazo de la conducta no requiere que exista un rechazo, no me rechazo, basta la insistencia, ¿no? A ver, siguiente, por favor. ¿Entre quiénes puede ocurrir? Bueno, en una entidad, entre servidores que trabajan en una entidad, ¿no?, pero con empleadores diferentes, ¿correcto? Entre personas que no tienen vínculo laboral con la entidad, pero que prestan espacio físicamente en estas instalaciones, como por ejemplo, en mi caso, yo, por ejemplo, con la señorita de limpieza, por así decirlo, ¿no? No trabajo, ¿no? Es una persona, ¿no?, que no tiene vínculo laboral con el hospital, pero que presta, ¿no?, servicio físicamente. O de repente, personal asistencial que se ve involucrada con el personal de vigilancia. También hay, ¿no? ¿Correcto? Entre personas con modalidades formativas laborales, esto tiene que ver para casos de internos, ¿correcto? Y también para casos para residentes, ¿ya? Entonces, el hostigamiento de zona laboral puede darse también, ¿no? No solamente tenemos que ser relación de pares o la institución, sino también el hecho de que frecuentamos un mismo ambiente y espacio físico también puede hacer caso de hostigamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Mira acá algunos ejemplos, por ejemplo, promesas de beneficios especiales, amenazas por exigir alguna conducta no deseada, acercamientos corporales, roces, tocamientos, otras conductas, algunos ejemplos de hostigamiento, el uso, ¿no?, de términos de connotación sexual, trato ofensivo, hostil o de rechazo. Estos ejemplos tú lo puedes realizar como, por ejemplo, una encuesta, ¿no?, para determinar si en la población del hospital existe casos de hostigamiento y deseo laboral, ¿no? Preguntamos a las señoritas, por ejemplo, de enfermería. ¿Usted alguna vez ha recibido alguna promesa o beneficio, ¿no?, a cambio de un favor? ¿Correcto? ¿Usted alguna vez ha recibido alguna amenaza para exigir alguna conducta? ¿Usted alguna vez ha sufrido algún acercamiento corporal, roces de parte de sus compañeros, sus profesores de trabajo? Entonces, estos ejemplos nos pueden permitir a nosotros elaborar una encuesta justamente para determinar si hay manifestaciones de hostigamiento sexual laboral, ¿no? A ver, correcto, siguiente. Muy bien, la prevención, justamente lo que les comentaba, la Oficina de Recursos Humanos tiene que hacer el diagnóstico anual, justamente de que sí ha habido casos de hostigamiento, ¿correcto? Hay medidas de prevención, ¿correcto? Una de las medidas de prevención justamente son las capacitaciones, la difusión de la información, inclusión de cláusulas en contratos y convenios. O sea, ¿qué significa eso? O sea, si bien es cierto, cuando entramos a trabajar en el hospital, no tenemos algunas cláusulas que nos obliguen a tener una conducta con respecto a los casos de hostigamiento laboral. Tú cuando vas a una empresa privada existe un código de ética. En el código de ética también aparece, ¿no?, el código de hostigamiento laboral, que si tú lo incumples te sometes a eso, ¿no? Esa parte hay que trabajarlo también, ¿no?, que sería muy importante, ¿no?, en los contratos o convenios con los estudiantes, convenios con los residentes. Muy, siguiente, por favor. Muy, ¿cómo se configuran los casos de hostigamiento de salud laboral? Correcto, ya lo hemos visto. Siguiente, por favor, siguiente.
acciones de la prevención de los casos de hostigamiento. Acá, una clave importante son las capacitaciones. Si bien es cierto, en los procedimientos de servicio establece el tema de sanciones o multas, pero en SUNAFIL sí establece las multas, por ejemplo, por ejemplo, si se presenta un caso de hostigamiento de sola manera en tu empresa, y tú, por A o por B, intervienes en el caso de hostigamiento, ¿no? Lo llevas al comité, pero no has dictado la capacitación de ese trabajador, y hay una multa. Entonces, ¿qué significa eso? Que justamente acá, los trabajadores cuando entramos a trabajar al hospital debemos de recibir una capacitación de hostigamiento de laboral. Es por eso, al inicio de la relación laboral. O sea, yo ingresé, agarré el concurso CAS, debí de recibir mi capacitación, ¿correcto? Después viene una capacitación anual y especializada, sí, pero justamente eso va a ir dirigido a la Oficina de Recursos Humanos, a la Secretaría Técnica, a los involucrados de investigación y sanción que órgano instructor y sancionador. Justamente en este caso de la capacitación especializada, tiene que ver con el manejo de la entrevista, cómo tratar a la persona, cómo saber escucharla, dónde la vas a recibir, crear un ambiente o un espacio físico adecuado para que la persona pueda estar. Entonces, a veces hay, y vamos a tratar algunos principios, sí, porque justamente ves, ¿no? Comete algunos delitos en la entrevista. Siguiente, por favor. Bien, acá, la atención médica y psicológica, correcto. La atención de las víctimas de hostigamiento, por ejemplo, hay que brindarle la atención médica y psicológica, correcto. Y acá viene un caso importante, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos atender este caso y, por ejemplo, no tenemos psicólogos que lo quieran atender? ¿Dónde lo podemos derivar? Al centro de emergencia mujer. ¿Y por qué los centros de emergencia mujer? Porque los centros de emergencia mujer justamente tratan víctimas. Los centros de emergencia mujer no tratan agresores. Los centros de emergencia mujer siempre, con el Ministerio de Mujer, siempre tenemos víctimas, ¿no? Centros de salud, por ejemplo, y los centros de atención del Ministerio de Salud, ¿correcto? Muy bien. Acá. Medidas de protección, ¿correcto? Como les dije, una de las medidas de protección es la rotación o cambio de lugar de trabajo del presunto agresor o hostigador, ¿correcto? Suspensión temporal, ¿no? Del presunto hostigador, ¿correcto? Rotación o cambio de lugar de la víctima siempre y cuando ella decida. Siempre y cuando si ella decide, quiero salir de esta unidad, pasar a otra unidad porque me siento participada por otra persona, tengo que aceptarlo. Y otras medidas. En estos casos de la medida de protección siempre nos ha pasado de que el presunto agresor siempre suele decir, doctor, déjeme, voy a arreglar. No, ya es muy tarde, ya se presentó la queja y reclamo, entonces él tiene que entender que tiene un proceso. Y ya no puede hacer, porque eso va a pasar. Hablo con ella, por favor. No, ya no puedes acercarte ni tener comunicación con esa persona. Otro de los casos que siempre he entendido es que cuando atiendes o escuchas la versión del agresor y cuando reconocen su error, siempre voy con un concepto que me han dicho es que fue un error de 2 minutos, de 1 minuto. Y por ese error de 1 minuto, a veces se separa, pierde a su familia, porque si bien es cierto, los casos de hostigamiento son sonados en las empresas, por lo general, casi todos se terminan enterando. Por más que se guarde la confidencialidad, por más que se guarde el debido proceso, por más que se guarde la reserva, la identidad, al final siempre los datos salen. Entonces, por eso que siempre es importante no cometer ese error de 20 segundos. Sí, siguiente, por favor, siguiente. Aspectos generales con respecto a los procedimientos y denuncias de atención e investigación de casos de hostigamiento laborales. Primero es de carácter reservado y confidencial, lo que le dije, ¿no? Siempre oral. Y acá es muy importante eso, como justamente para evitar que las personas se enteren de tu caso, hay que generar, tiene que generar, pues si vamos a esos lugares, pues siempre generar código, porque justamente hay que guardar la mayor reserva del caso, ¿correcto? La comunicación durante el procedimiento, sí. La persona que es víctima de hostigamiento sexual tiene por seguro que una cosa va a presentar es que va a ir el lunes a tu oficina de recursos humanos, el martes va a ir, el miércoles va a ir preguntando cómo va, qué pasó, porque va a estar bien ansiosa, está perturbada. Entonces, va a ir. Por eso es que se le obliga a la oficina de recursos humanos siempre estar dispuesta a llamarla, monitorearla, conversar con ella, porque ella recuerda que está afectada. ¿Correcto? Bien, tratamiento a las personas que denuncian, tratamiento a las personas que denuncian. Siguiente, por favor. Muy bien. El principio básico, principio de intervención inmediata y oportuna, de confidencialidad, así como le dije, puede guardar la debida reserva, de no revictimización. Y esto es muy importante, estos principios, porque si es cierto, la Secretaría Técnica, ¿no? En algún momento que van a escuchar una versión, ellos no pueden dar o emitir alguna opinión, como por ejemplo, puede pasar que la señorita esté relatando los hechos y diga, no, pero ¿qué pasó ahí? Que no tiene, me parece que tiene, me parece un mensaje, me dice cosas, yo no sé qué hacerle, y de repente, pues, el personal de la
decirle, pues, pero es tu culpa, ¿para qué vienes tan sexy de esa manera? ¿Te das cuenta? O sea, esas conductas son muy en cuenta, ¿no? En los casos de hostigamiento el ejemplo no queda muy claro, pero en los casos de los delitos de delitos sexuales sí, como por ejemplo, había una jovencita que por ejemplo fue arrestada, 2 días se desapareció. Mi mamá pensó que se había ido con el novio, pero no se fue con el novio, fue arrestada. Regresó a la comisaría. Bueno, regresa a la DILAC, la Dirección de la Horizontal de Criminalística, y lo que hace su mamá, en vez de cualquier padre de familia, es abrazarla, su mamá le grita, le pega, la, justamente nosotros, tenemos estos casos, no podemos tener lo mejor como y la tarde, si ella nos permite grabar es válido si se siempre pero no caer en el concepto de la revictimización, ¿correcto? Y una frase muy importante que yo cuando comencé el tema de la prevención, porque eso también se suele ver en los niños. Los niños delitos sexuales, por ejemplo, hija, ¿por qué dejaste de desorganizar? Y ya te comienzan a dar su caso, es que tengo miedo de que me van a pegue. Por eso es importante el concepto de la prevención. En la forma, si somos padres familiares, hay que preguntar a alguien de todo. ¿Alguien te interesa? ¿Alguien te pide un favor sexual? Tú no consideras que preguntar y preguntar y preguntar. No fiscalizar, no sancionar, es enseñar. ¿Sí? El siguiente, por favor. Muy bien, acá algunas medidas de protección, ¿no? Para la víctima, protección, no creo que igual trabajo, correcto. El siguiente. Las obligaciones de la capacitación, como le digo, pues al inicio de la actividad laboral, disponer de canales de difusión. Actualmente hay un procedimiento de hostigamiento sexual laboral que está en la página web del hospital. También hay un correo ahí que se llama hostigamiento sexual, @ Gmail. De repente para los trabajadores de calidad no pueden hacer. Bien, siguiente, por favor. La Oficina de Recursos Humanos es la responsable de implementar las medidas de prevención. Siguiente. Vamos a ver el flujograma. Este es el flujograma. Bien. Acá en el flujograma vamos a hacer este programa básico, porque nos va a permitir entender unas cosas. Lo primero es que se presenta, ¿no?, la denuncia, correcto, ante la Oficina de Recursos Humanos. Ellos tienen 24 horas para informar a la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica, pero la Oficina de Recursos Humanos, a la vez de haber recibido la queja de denuncia, va a brindar las medidas de protección, ¿no? Y pone a su disposición, ¿no?, los canales tanto de la orientación psicológica como la orientación médica. Acá es importante, por ejemplo, los psicólogos, por ejemplo, cuando viene un caso de víctima, siempre atendemos. No nos hacemos, ya, bien, lo atendemos, pero es el médico y dice, ¿qué voy a atender? Bueno, los médicos de las empresas, los médicos ocupacionales, no quieren, se sienten comprometidos. De repente, y hay que trabajar bien esa parte, porque de repente lo que se podría hacer, de repente, es tomarse un final, de repente, o determinarlo, ¿no? Porque él siente que va a ser, y ese es el muchos médicos que en esta parte, este puntito, no quieren involucrarse. Los psicólogos sí, esa parte sí la tienen, no hay problema. ¿Sí? Acá, una vez que nos comunicamos a la Secretaría Técnica, correcto, ellos emiten un informe de precalificación. Por eso lo que les dije a ustedes, la Secretaría Técnica tiene el resto probatorio. Ellos tienen que buscar la fórmula o buscar si realmente hubo indicios de hostigamiento o no los hubo, ¿correcto? ¿Sí? Y ahí viene un paso muy importante. Inician, ¿no?, el proceso administrativo disciplinario o declaran no al lugar o no al trámite de la denuncia. Si declaran no al lugar el trámite de la no denuncia, la persona que ha sido, ¿no?, acusada, ¿y ahora yo qué hago? En el procedimiento se establece qué es lo que debe hacer, no, porque este ya es un delito de difamación que tú no puedes seguir por otros canales, como Ministerio Público, delito de difamación. ¿Correcto? No es que quieres que ahora se investigue a otra persona, no, eso no va a pasar. Él tiene que buscar otros canales. Muy bien. Emite un informe de preclasificación, correcto, ¿no? Y a la vez, con respecto, inicia el procedimiento administrativo disciplinario y a la vez comunica, ¿no?, al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Y acá lo que yo les comentaba a ustedes en un inicio, ¿no? En el caso por respecto, el hecho de que te sancionan por hostigamiento administrativamente, no significa que tu caso no lo puedas llevar a la par. Lo puedes llevar a la par, o se puede estar llevando los dos casos a la par. Porque, como te repito, la evaluación del Ministerio Público va a ser muy diferente a la evaluación que va a hacer la policía, pero en ambos casos ya te van a evaluar de otra manera. Porque, por ejemplo, cuando te llegue el oficio, te va a llegar, ¿no?, por ejemplo, evaluar el perfil psicosexual del presunto agresor César.
Y el perito, ¿cómo te va a ver? Ya te ve de otra manera diferente. Algo malo tiene que ponerte, no te va a poner nada bueno, algo malo, ¿no? Entonces, es así. Entonces, suele pasar eso. Muy bien, a ver, siguiente acá. Muy bien. Una vez que está derivado el Ministerio Público, correcto, justamente, ¿no? Se da una resolución, ¿correcto? Bien. Listo. Este flujograma que se ha diseñado y que es básico, de una manera más entendible, pero de repente si ustedes revisan otros flujogramas, también detalla algunas actividades extras, pero al final el canal termina siendo el mismo. ¿Ya? Siguiente, por favor. Muy bien, acá, investigación. Esto tiene que ver más que todo con el tema del dato probatorio, ¿no? ¿Correcto? A ver, hay un flujograma uno más. Acá, no, en el siguiente, sí. Actores y autoridades son los procedimientos de modalidades formativas. Cuando fuimos a las modalidades formativas, ahí cambia un poco la cosa, porque las modalidades formativas se requiere, por ejemplo, ¿no? Se recibe, deriva la denuncia, se orienta, se acompaña, se evalúa, pero acá en el comité de investigación ya no entra a tallar la Secretaría Técnica, sino justamente dos representantes de la Oficina de Recursos Humanos, ¿correcto? Y un representante de la parte usuaria, ¿no? ¿Correcto? Ahí cambia la cosa. Cuando si tenemos internos, serunistas o residentes, ahí ya no le vamos a derivar la Secretaría Técnica, sino justamente vamos a hacer de otra manera, ¿no? Dos representantes de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Y un representante de la parte usuaria, ¿no? En ese caso sería la universidad. ¿Correcto? Muy bien. Y ahí también ellos van a dictaminar, ¿no? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias por el tiempo prestado, gracias por la confianza. Interpreto que hay preguntas.